Vamos ahora con el siguiente contenido. Vamos a hablar ahora de las actividades de un proceso de software. Hay 5 actividades básicas que se realizan durante el desarrollo de software. Allí las tenemos. ¿Cuál es la primera? Comunicación. Vean la importancia de la comunicación dentro de este proceso, que lo que hemos hablado básicamente ha sido sobre solamente esa actividad. ¿Por qué? Porque ella es la base sobre la cual descansa el éxito de todas las demás. Si nosotros no nos comunicamos bien con el cliente, no definimos lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer, nunca vamos a llegar a lograr nuestros objetivos. Luego de allí tenemos otras 4 etapas. Vamos a ir explicándolas ya para avanzar en lo que es el día de hoy. Vamos a hablar solamente de esas 5 actividades y en la próxima clase continuamos para darles una oportunidad a ustedes también a hablar un poco al respecto, a plantear cualquier duda, cualquier elemento. Vamos a hablar de esas 5 actividades nada más por hoy, que ya hemos dicho bastante en cuanto al contenido. Bueno, repito, si se les cruzan los cursos, yo estoy al final, es que voy a tomar la asistencia ya cuando falten 15, 20 minutos. El que no esté en ese momento, lo siento mucho. Tienen que hablar con coordinación o tienen que decidir cómo van a trabajar. Porque tengo que cumplir con el requisito. Si por mí fuera, no habría gran problema, pero hay que cumplir con los requisitos del trabajo. Entonces, al desarrollar cualquier proyecto de software, es importante escoger un mapa o modelo que defina el camino a seguir y establecer las actividades a ser ejecutadas para el cumplimiento de los objetivos en el tiempo previsto. La ingeniería de sistemas ofrece diversos modelos de procesos que pueden ser utilizados, los cuales se fundamentan en las 5 actividades básicas que ya les fueron nombradas. La primera actividad, vamos a detallarla un poco cada una de ellas, que es la de comunicación. Esta actividad consiste en el intercambio bidireccional de información, no como anteriormente se plantea como unidireccional, o sea, solamente el cliente le daba información al programador, pero el programador también tiene que ir aportando en ese momento, haciendo las correcciones, haciendo las aclaratorias que sean necesarias entre el cliente y el desarrollador, a fin de establecer en forma clara y precisa las características, es decir, los requerimientos o funcionalidades que deberán ser cumplidos por el sistema. Esta información se expresa generalmente en lenguaje natural del usuario. Allí caemos en un problema, que el lenguaje general del usuario, natural del usuario, por lo general, es el lenguaje técnico utilizado en el negocio, es decir, el lenguaje del dominio del problema. Donde, por ejemplo, imaginemos que en el área de medicina, que nosotros tengamos que hacer un software para una clínica, por ejemplo, una clínica bariátrica, ya nada más hay que buscar qué quiere decir bariátrico, porque a lo mejor, por ejemplo, la primera vez que me dijeron que hiciera un trabajo para una clínica bariátrica, yo ni sabía qué era eso. Al final mi esposa me dijo que esos eran los que hacían las operaciones para bajar de peso y cosas por el estilo. Entonces, bueno, ahí está, hábleme en castellano, por favor. Entonces vean que el lenguaje del cliente no es el mismo lenguaje de nosotros. Ellos hablan de sarcopenia, hablan de términos médicos y de enfermedades en ese caso, que muchas veces nosotros para poder hacer ese desarrollo tenemos que empaparnos de esa información. ¿Y cómo nos empapamos de ella? Comunicándonos con el cliente. Allí se evidencia nuevamente la necesidad urgente que existe de comunicación, ya que se requiere de una alta participación del usuario o cliente en el proceso utilizado para identificar y validar los requerimientos, para así garantizar que sean los correctos y que se cubran las necesidades del cliente.
Es una participación que por lo general no se tiene. Estamos mal acostumbrados a no depender del cliente en este respecto tan importante. Mira, como pueden ver, ahí tenemos la pirámide del negocio vista de dos maneras diferentes. Tenemos las especificaciones de software, las características del sistema y las necesidades del negocio, que es lo que nosotros debemos cumplir. Y por el otro lado tenemos los dominios. Tenemos el dominio del problema. ¿Quién lo tiene? El cliente. ¿Por qué? Porque él es el que conoce realmente la necesidad que debemos resolver. ¿Y nosotros qué tenemos? Nosotros somos en ese caso el proveedor de la solución. ¿Y qué tenemos nosotros? Las habilidades y conocimientos técnicos requeridos para poder implementar dicha solución. Entonces, para el éxito del desarrollo de software, repito nuevamente porque es muy importante, es esencial una comprensión total de los requerimientos. No importa lo bien diseñado o codificado que esté un programa, si no se han analizado correctamente los requerimientos, terminaremos defraudando al usuario y frustrándonos como desarrolladores. Vamos entonces a lo que sería la siguiente actividad, la segunda actividad, que es la de planeación. En este caso, sigue siendo comunicación bidireccional, pero el programador es el que le va a dar más información al cliente. Es decir, el programador va a procesar esa información de lenguaje natural vista como requerimientos que le aportó el cliente y la va a convertir a un lenguaje técnico. Es decir, va a generar las especificaciones del sistema. Luego de allí tenemos lo que es la fase de modelado. En esta fase, nuevamente el programador es el que tiene el mayor trabajo. Va a convertir esas especificaciones de lenguaje técnico que fueron aprobadas por el cliente en diagramas, es decir, las va a llevar al lenguaje gráfico. Basado en estándares y normas existentes, como por ejemplo el UML es muy común de usar en términos de desarrollo de software. La siguiente actividad es la de construcción. En esta actividad el programador tiene muy poco contacto con el cliente inicialmente, realmente, porque el momento de la construcción de la programación, esta persona encargada se elabora todo el trabajo y después que termina lo somete a pruebas del cliente. Es decir, estamos pasando de un lenguaje gráfico, es decir, de diagramas, a un código fuente o lenguaje de programación. Si se fijan, si seguimos refiriéndonos a comunicación. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho desde la primera actividad? Hemos ido pasando los elementos de un lenguaje a otro. Primero los teníamos en lenguaje natural del cliente, los pasamos al lenguaje técnico nuestro, luego lo teníamos en nuestro lenguaje técnico, lo pasamos al lenguaje gráfico, luego lo teníamos en lenguaje gráfico y lo pasamos al lenguaje de programación. Y esto sigue siendo comunicar, diferentes maneras de comunicar, porque ¿para qué necesitamos el lenguaje de programación? Para poder comunicarnos con el computador. El lenguaje de programación a usar va a depender de la solución que querramos implementar. Hay multitud de lenguajes actualmente. Podemos generar prototipos hasta la versión final del programa. Aquí es donde habitualmente comienzan en sí las pruebas del cliente respecto al programa, cuando tenemos los primeros prototipos. La última actividad es la de despliegue. En esta actividad lo que hacemos es llevar ese código fuente a el entorno de uso. Aprovechamos, hacemos las pruebas y hacemos los ajustes finales de nuestro sistema, buscando que pueda ser cumplido con los propósitos para los que fue desarrollado.
está, podemos resumir esas 5 actividades de las que estamos hablando en lo siguiente, en pocas palabras. En comunicación, el cliente establece los requerimientos, es decir, qué es lo que vamos a hacer. En planeación, se generan las especificaciones. En modelado, se generan los diagramas. Estos diagramas nos llevan al cómo vamos a hacer las cosas. En construcción, se genera el prototipo, es decir, lo llevamos a programa. Y en despliegue, montamos el sistema en uso para hacer los ajustes finales. Bueno, vamos aquí entonces a detener un momento. Y ahora quiero que ustedes participen un poco en lo que estamos hablando. Quedan unos 15 minutos. Vamos a tomar primeramente lo que es la parte de la asistencia ya. Por favor, les agradezco que no entren y salgan por un segundo. Esto es bastante rápido. Ustedes son Proyecto Integrador 2. Y hoy es 12. Me quedé por Loyola. Vamos a tomar a los demás. Ya con esto yo hago la primera lista para sus evaluaciones y etcétera, en base a los que vinieron hoy. No hay muchos, solamente hay 27, pero poco a poco ese grupo va creciendo. Pero listo la lista de asistencia, ya la actualicé. Ahora, ¿alguna pregunta, alguna cuestión acerca de lo que hemos hablado hasta el momento? Una vez que vamos a dar unos 5 minutos por lo menos para comentar acerca de cuál va a ser el proyecto de ustedes para este curso. Mira, si no se hace una buena planeación, el proyecto no necesariamente, o sea, puede caer en fracaso. ¿Por qué? Si tú no planificas bien costos, tiempos, procesos, etcétera, puede que todo se te termine complicando más de lo necesario. Y esto te lleve a ti a renunciar o a colapsarte con ese proyecto. Vean que todas las cosas bien planificadas salen mejor. Imaginemos esto, una persona que va a preparar su fiesta de bodas. Vamos a ver que Alejandro se va a casar con un hombre aquí de mujer. Con Juanita, por favor. No, alguien que esté por aquí de mujeres para nombrar del salón. No inventes. No, es que no conozco a ninguno, pero bueno, no veo aquí ningún nombre de mujeres por el momento, pero se va a casar con María, por decir algo. Alejandro se va a casar con María. ¿Qué pasa si yo dice, no, vamos a casarnos el 5 de diciembre? Y se dan a no preparar nada, simplemente decidieron que se va a casar ese día. ¿Qué va a pasar cuando llegue el día de la boda? O simplemente asumieron que todo iba a salir bien. Entonces, mira, aquí está. Encárgate tú, no te encargas tú y al final ninguno hizo nada. ¿Qué va a pasar el día de esa boda? Que va a ser un desastre. Así simple y sencillamente, para llevarlo. Dice aquí, es importante, ya pueden, les di la opción de activar sus micrófonos, ¿oyeron?
Es importante que en la comunicación se deje claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. Todo lo que se pide al cliente no se puede hacer, y el costo y el sí. Mira, vean lo siguiente. Eso es la parte del alcance. Cuando estamos, la primera fase de todo proyecto es una fase de inicio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esa fase de inicio? Nosotros lo primero que tenemos que hacer allí es decidir si aceptamos ese proyecto o no. Y el cliente también tiene que ver si le conviene ese proyecto o no. Porque no van a decir que porque ustedes son ingenieros de sistemas, ustedes van a agarrar todo proyecto que les manden a hacer. Eso es mentira. A veces es preferible no aceptar un proyecto que quedar en mal con él. ¿Por qué? Vamos a llevarlo primero a la parte de nosotros. Imaginemos que el cliente nos pida hacer un desarrollo de software. Y nos pida el software para la empresa que tiene de educación. Y resulta ser que nos diga que lo necesita en 15 días. En ese caso yo por lo menos no aceptaría a primera vista. ¿Por qué? Porque eso implicaría prácticamente trabajar 36 horas al día para poder cumplir en el tiempo que él está fijando. Entonces es un requerimiento no válido. Vamos a ver que no nos dice que 15 días, nos dice, mira, digan ustedes cuánto tiempo lo pueden hacer. Bueno, se lleva 6 meses o 3 meses. Bueno, ya nos están aceptando el tiempo. Pero después cuando ustedes empiecen a ver los requerimientos, el cliente pide unas cosas locas que no se pueden hacer. Entonces ustedes llegan y resulta que no pueden hacer lo que se les está pidiendo. Entonces ustedes tienen que ver al principio si ustedes están capacitados para hacer lo que van a hacer. Ahora, de parte del cliente, imaginemos que ustedes pueden hacer todo lo que el cliente está pidiendo. Y ustedes en base a eso le fijan al cliente un tiempo y un precio. Ahí el cliente decide, ¿me conviene o no me conviene? Vamos aquí con lo que dice el señor Wander. ¿Qué pasaría cuando no se puede culminar un proyecto? Lo primero, procuren nunca aceptar proyectos que ustedes vean desde el inicio que no los van a poder terminar. ¿Por qué? Porque eso les echa a perder su prestigio profesional. Si ustedes acostumbran a que la gente vea que ustedes toman proyectos y al final de cuentas fracasan, nadie los va a querer contratar posteriormente. Eso por una parte. Se deben estar pendientes de cuidar su imagen como profesionales del área. Segundo, cuando un proyecto no se puede terminar, hay dos costos asociados, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Hay un costo para el cliente y hay un costo para el equipo de desarrollo. ¿Qué pasa? Para el cliente hay un costo que es por el trabajo que ya se realizó, es decir, lo que llaman ustedes una penalidad. ¿Qué pasa? Si por ejemplo a mí me encargaron hacer un software hace un mes y me vienen a avisar hoy que ya el software no va, y digamos que me dieron un adelanto del 5%, pero ya yo llevo el 25% del trabajo hecho, que eso se supone que el cliente debería tener por lo menos una penalidad para cubrir la parte del trabajo que ya se realizó. Esto es lo que llamamos un costo asociado al cliente. Por otro lado, imaginemos que no es el cliente el que pide cancelar el sistema, sino que es el equipo de desarrollo. Nos contrataron para hacer un desarrollo y resulta ser que vamos a llevarlo por decir algo ahorita, que el programador principal de nosotros le dio COVID y se murió. Y entonces tenemos que abandonar el proyecto porque no tenemos otra persona que cubra ese cargo. Resulta ser que nos dieron un avance del 50% del costo y nosotros solamente hemos hecho el 20% del trabajo. ¿Qué va a pasar ahí? Que nosotros vamos a tener que devolver el dinero restante. Esas son penalidades que en el mismo contrato deben establecerse. Esos son, de todas maneras, contenidos que lo vamos a ver más adelante. Están adelantándose un poquito, pero de todas maneras se puede ir conversando. En cuanto a los tiempos en que se termina un proyecto dependen, por una parte, de las necesidades del cliente, por otra parte, de la dificultad del trabajo, como estamos hablando ahorita. Ustedes no le van a ofrecer a un cliente terminarle un software porque él lo necesita urgente de un día para el otro, porque eso es mentira. Tampoco le van a
a decir que va a durar 5 años haciendo un programa. Ahorita los desarrollos deben ser bastante ágiles. Hay métodos para calcular esos tiempos y también para calcular los costos. De todas maneras, de eso también se va a hablar más adelante durante el curso. Vamos a tratar de no adelantarnos tanto porque entonces tenemos mucha información al principio y cuando llegamos al final no tenemos nada de qué hablar. ¿Alguna otra pregunta respecto a lo que estamos hablando? ¿Sí? Sí, es que si el alcance no está bien definido al principio, al final vamos a tener bastantes problemas con el cliente porque siempre va a querer algo más. Y el cliente piensa que es que uno no quiere hacer el trabajo, pero ya uno hizo lo que se había definido. Por eso es que todo hay que llevarlo por escrito, como se ha dicho un montón de veces. Ahora, para ustedes, ¿con qué vamos a trabajar? Nosotros vamos a trabajar a nivel de este curso. Nuestro proyecto va a ser una tienda. En este caso, vamos a trabajar con una farmacia. Cualquier tipo de tienda, de todas maneras, es prácticamente lo mismo. Sí, el diagrama de Gantt ayuda mucho en cuanto a cálculos de tiempo y hay fórmulas para calcular los costos. Algunas son por puntos de función y otras por miles de líneas de código. Pero eso lo vamos a ver más adelante de todas maneras. Entonces, para ustedes, para que vayan buscando ideas, vayan pensando. Nuestro proyecto, el del ciclo pasado, fue un restaurante. Para ustedes este ciclo va a ser una farmacia. O una farmacia, una tienda de abarrote, una tienda de... Sí, nada más como una farmacia, no importa. Ese parece que hizo otro grupo, pero... Vamos a trabajar con una farmacia. ¿Qué implica esto? Que estamos hablando de un área comercial donde vamos a tener ciertos módulos que se los explicaré, se los definiré en la próxima clase. Entonces estamos en introducción. ¿Alguna otra cosa más por aquí antes de cerrar? Nosotros respecto a ese negocio vamos a hacer una serie de entregables. Aquí están algunos. Vean que por hoy no nos vamos a meter mucho en esto. Solamente quiero que tengan la idea y quiero que se vayan tratando de organizar en pequeños grupos de 3 personas. Y la próxima clase ya nos metemos de lleno un poquito más con el trabajo, que espero que para ese momento ya todo el que se vaya a inscribir se haya inscrito. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por el momento. Nos falta solamente los flujos. Nos quedan 5 minutos. Sí, los podemos ver lo que falta. Vamos a ver para salir de esta lección hoy ya de una vez y ya continuar con la 2 directamente en la próxima clase. Para salir de este primer tema, que es introducción al proyecto integrador 2, es decir, repaso de proyecto integrador 1, nos falta hablar solamente de los flujos de proyecto de desarrollo de... Sí, vamos a trabajar de 3 personas. Vamos a trabajarlo grupal para que se les reduzca a ustedes la cantidad de trabajo que tienen que hacer, porque ustedes saben que un pequeño prototipo es bastante trabajo. Deben buscarse uno que sea bueno diseñando, otro que trabaje bien con la base de datos, por decir algo, y uno que se encargue de la parte de programación web. Entonces, me imagino que todos tienen conocimiento de eso, pero son 3 personas que vamos a trabajar nada más. Y eso va a ser casi todas las actividades que van a ustedes a hacer de nota, van a estar reflejadas respecto a ese proyecto. De todas maneras, como les dije, hoy lo que me interesa es que ustedes vayan teniendo la idea de que tienen que agruparse. Para la próxima clase, cuando ya estemos más estabilizados, que espero que ya no haya tantas personas, o sea, llegando tarde, etcétera, que ya no haya tanto desorganización con el trabajo, vamos a empezar entonces en sí. Sí, al final de cuentas van a tratar de hacer, pero sencillo. Lo vamos entre una tienda de abarrotes o una farmacia, lo decidimos en la próxima clase ya. Puede ser cualquiera de las 2 cosas porque el trabajo es el mismo. Realmente cualquier tipo de negocio de comercio
la base, que es lo que nosotros vamos a trabajar, es la misma. Pero lo que quiero es que todo el salón trabaje con una sola cosa. Nos quedamos con tienda de abarrotes entonces. ¿Quiénes están a favor de tienda de abarrotes? No. Una sola cosa. Ya. Una sola cosa. O farmacia o abarrotes. Puede ser tienda de abarrotes, profe. A ver. Aquí tengo. Farmacia tiene más variedad. Creo que tengo más que hablan de abarrotes que de farmacia. No se preocupen, de todas maneras la idea es hacer lo más básico de ese sistema, porque ustedes están en integrador 2. Ya en integrador 3 lo hacemos un poco más completo, más complejo. Ahorita lo que necesito es un pequeño prototipo funcional para el final del curso, es decir, para el día de la última clase deberían haber hecho todo su trabajo ya listo. Nos quedamos entonces con farmacia o con abarrotes. Que ya estamos por cerrar, nos queda aproximadamente un minuto nada más para cerrar lo que es la parte de clase. Ya ustedes saben que nuestra hora de Zoom es hasta este momento, hasta las 8 de la noche. Ya a partir de aquí tienen un rato que es para que ustedes traten de agruparse, de organizarse y trabajar en lo que se les mande a hacer. Vamos a ver aquí cuántas farmacias veo. Profesor, un favor, no se vaya a olvidar de revisar lo que le invité, por favor. ¿Cómo? Lo de la página que nos dio del Khan académico, a mí me están apareciendo otras cosas, no me están apareciendo lo que mandó usted en imagen. Y yo ya lo configuré según lo que indicó. Ya voy a echar un vistazo a ver aquí. Déjame bajar aquí entonces farmacia. Abarrote, farmacia. Déjeme bajar un momentico aquí. Vamos a dejar esto de flujo de procesos para otro día ya, porque estamos. Déjenme ir al Khan Academy.